La entrada ya estaba atestada cuando aparqué. La grava chirrió bajo los neumáticos como si protestara mi regreso. Permanecí dentro del coche más de lo necesario, con las manos quietas sobre el volante, contemplando las sombras que se desplazaban detrás de las cortinas. La casa seguía igual que siempre. Las mismas persianas rotas, el mismo columpio de porche deshilachado, pero yo ya no era la misma. No venía por ellos. Había vuelto porque Juni me lo suplicó, y yo le di mi palabra. Dentro el aire olía a azúcar con romero y a algo que claramente se les había pasado de cocción. Desde el comedor llegaban carcajadas exageradas afiladas por la costumbre. Derek apareció por el pasillo sacudiéndose migas del pecho como si le estorbaran. «Hola, mamá», dijo inclinándose para un abrazo fugaz que rozó apenas mi hombro. «Qué bien que hayas venido», le respondí con una sonrisa contenida. «Gracias por la invitación». Bueno, fue cosa de Kylie soltó dándose media vuelta. El comedor parecía un decorado prestado. La mesa forrada de lino resplandecía entre velas que titilaban sin alma. Kylie se movía como un péndulo alrededor del centro floral, ajustando servilleteros con la obsesión de quien intenta controlar lo que no se dice. Mi hermana Ruth me hizo un leve gesto desde el otro extremo con la boca atiborrada y una expresión ilegible. Carl alzó su copa de vino con una mueca que quizás pretendía ser una sonrisa. Me dirigí a la vieja silla de roble en la esquina, la de siempre, con la pata floja que crujía cada vez que me sentaba. Al empezar a bajar sentí una punzada aguda en el vientre. Me detuve un segundo aferrándome a los reposabrazos. Me incliné hacia Derek, que ya estaba ya a mi lado, y le susurré: «Si me siento me va a doler la barriga». Él ni siquiera levantó la vista mientras embadurnaba el pan con mantequilla. «Mamá, no empieces. Siempre igual. Qué difícil eres». Las palabras fueron como una bofetada invisible. Su tono pulido por la costumbre. En la mesa nadie pareció escucharlo. Las risas siguieron huecas. Los platos tintineaban con indiferencia. Los cubiertos tintineaban con una cadencia casi coreografiada. Permanecí inmóvil apretando el interior de mi mejilla con los dientes para contener cualquier sonido. No era un dolor pasajero ni siquiera superficial. Era un dolor arraigado que latía bajo la piel como una vieja herida mal cerrada. Al otro lado de la mesa, Juni me observaba sin pestañear. Sus manos pequeñas descansaban sobre sus muslos mientras sus pies colgaban y se balanceaban apenas sobre el suelo. No había rastro de sonrisa. Su mirada iba y venía entre mi rostro y la silla vacía hasta acá a mi lado. No era simple inquietud. Había en sus ojos algo que reconocí al instante, esa comprensión muda, solemne, que solo se alcanza cuando se ha sentido algo similar. Le hice un gesto leve con la mano, un intento torpe de complicidad. No respondió. Bajó los ojos y alisó con delicadeza la falda de su vestido con un movimiento mecánico. Hubo algo en su quietud, en la forma exacta en que mantenía el cuerpo erguido, que me oprimió el pecho. Algo en ella parecía emitir un eco sordo que contrastaba con el bullicio de la sala, cubiertos que raspaban los platos, copas, entrechocando conversaciones superpuestas, con un entusiasmo forzado. Kylie, radiante como anfitriona de revista, pasó la salsa de arándanos, lanzando adulaciones por la mesa, como quien esparce lentejuelas. Ruth se inclinó hacia Cal riendo de alguna broma privada. Él comentó que el vino le había subido al rostro. Derek, en cambio, apenas susurraba algo al oído de su esposa, cuidándose bien de no cruzar mi mirada. Alargué la mano hacia la cesta del pan, y justo entonces, Cal se acercó por detrás y me dio una palmada seca en el hombro. «Veo que sigues con esa postura de bailarina». Elaine bromeó con una risa contenida. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo.
no solo por el contacto inesperado, sino por lo que evocaba. Fue mi cuerpo quien reaccionó antes de que pudiera racionalizarlo. Nadie pareció notarlo. Me obligué a sonreír como si nada y rompí un trozo de pan que no pensaba comer. La conversación se desvió hacia el colegio de June. Kylie hablaba del programa para niños superdotados como si fuera mérito suyo. June apenas probaba bocado. Intenté hablarle de sus dibujos, pero fue Kylie quien respondió por ella. Dijo que era muy creativa, que se inventaba historias todo el tiempo. Lo dijo como un halago, pero su mirada me atravesó como una advertencia. El dolor en mi estómago volvió con más intensidad punzante y ácido. Me levanté con lentitud, musitando algo parecido a un «Gracias, necesito». Un momento. Nadie preguntó si estaba bien. Arriba en el baño del pasillo donde la penumbra envolvía cada rincón, cerré la puerta con un chasquido sordo y eché el pestillo. Me senté en el borde de la bañera con el corazón acelerado y me subí lentamente la cinturilla de la falda. A mi izquierda, sobre el muslo, descubrí un hematoma que no recordaba haberme hecho. Era grande, oscuro, del color incierto de una ciruela que empieza a pudrirse. Lo presioné con 2 dedos casi sin querer. El dolor me recorrió como una confirmación brutal. No era algo que mi mente hubiera imaginado. Era real. Abrí el armarito con manos torpes, encontré un frasco de ibuprofeno y me tragué una pastilla sin apenas agua. Las manos me temblaban. El contorno del espejo se volvió borroso, casi líquido. Y entonces, sin aviso, me vi a los 14 años en este mismo baño de mi infancia, de pie contándole a mi madre que me dolía la espalda y que todo me daba vueltas. Su mirada me atravesó con frialdad evaluadora, antes de apartarse como si yo fuera un estorbo. «Son las hormonas, Elaine. Estás creciendo. Estás bien». Y yo la creí, porque necesitaba creerla. Un golpecito suave en la puerta me arrancó del recuerdo como una bofetada. La voz de June, apenas un susurro, traspasó la madera. «Abuela». «¿Estás bien, Abri?» Allí estaba ella, tan pequeña, tan seria, con un papel doblado sujeto entre las 2 manos. Me lo ofreció en silencio, sin apartar la mirada. Volvimos juntas a la mesa. Nadie pareció darse cuenta. La salsa de arándanos iba de mano en mano, las copas de vino ya medio vacías, las risas más estridentes, más fingidas. Me acomodé en la silla con cuidado, conteniendo la punzada que subía desde la cadera, y me incliné hacia Juni con voz baja pero firme. «¿Qué es esto, cariño?» No dijo nada al principio. Sus dedos inquietos alisaban una y otra vez los bordes del papel, como si al hacerlo pudiera borrar lo que contenía. Finalmente, sin mirarme, lo dejó caer suavemente sobre mi regazo, debajo de la mesa. Lo desdoblé con una lentitud casi ceremonial, como si ya supiera que dentro no habría consuelo. El dibujo era simple, brutal, de esos que solo un niño puede hacer con la verdad desnuda, trazos de cera gruesos, rojos y negros, dominando el papel. Una mujer sentada en un sillón rojo enorme con la boca como un óvalo, azul garabateado. Y lágrimas. Muchas lágrimas. Púas negras como dientes afilados sobresalían del asiento. A su alrededor flotaban pequeños símbolos, cruces, lágrimas, fragmentos suspendidos en el aire como si el dolor tuviese forma. Reconocí la silla de inmediato. Era la mía. Volví la mirada hacia Juni. Su voz fue tan tenue que tuve que inclinarme para escucharla. «Eres tú», murmuró, «desde el curso pasado». El estómago se me cerró de golpe. ¿Por qué le duele la silla? Se apartó levemente, pero en sus ojos brillaba algo que me estremeció. «Dijiste que te dolía la tripa. Ahí están las púas». La voz de Kylie atravesó el rumor metálico de los cubiertos. «¿En qué estáis pensando?»
Levanté el papel apenas lo suficiente para mostrárselo. Juni había dibujado algo. Dijo que era de hace un año. Kylie soltó una carcajada breve desdramatizando la escena con un giro displicente de la muñeca. Ay, siempre está inventando cosas trágicas. Deberías haber visto el dibujo que hizo de Derek la semana pasada. Le puso cuernos. Dio un sorbo a su copa de vino y sonrió con suficiencia hacia el centro de la mesa. Derek se llevó la mano al rostro apretándolo. Mamá siempre ha tenido una vena melodramática. A lo mejor Juni ha sacado eso de ti. Fui doblando el papel con lentitud, marcando con cuidado cada pliegue, como si cerrarlo fuera una forma de protegerla. La silla bajo mi cuerpo crujió en protesta. Nadie pidió ver el dibujo. Nadie me preguntó si estaba bien. La charla retomó su curso habitual, las vacaciones planeadas, las nuevas encimeras de mármol para la cocina. Miré al otro lado de la mesa. Juni seguía mirándome fijamente. No había probado las judías verdes. Tenía los hombros tensos como cables y el rostro sellado impenetrable. Sus deditos se escondían otra vez en el regazo, retorciendo el borde del vestido como si buscara anclarse. Guardé el dibujo en el bolso y me levanté despacio. Las risas me siguieron por el pasillo, punzantes, vacías como ecos que no sabían a quién herían. Subí al baño y cerré la puerta con un clic suave, casi ritual. El espejo me devolvió una imagen borrosa de mí misma. No pude sostenerle la mirada. En su lugar me centré en quitarme el jersey, levantando después la blusa con manos que no eran mías. Como si eso pudiese amortiguar el golpe que ya conocía. El hematoma se había ennegrecido aún más, como si también él estuviera escuchando. Se extendía más de lo que imaginaba. Un hematoma violáceo entre ciruela madura y mostaza vieja serpenteaba por mi costado como una sombra ajena. No era una simple caída ni un golpe contra el filo de un mueble. No aquello tenía intención, llevaba la firma cruel de algo hecho a propósito. Me acerqué al lavabo intentando contener el vértigo. Mis pensamientos retrocedieron como empujados por el miedo a la noche anterior. Me había quedado dormida en el sillón reclinable tras ayudar a Kylie a recoger. Aún tenía en la boca el regusto áspero de su vino seco como una advertencia. Me recordé despertando en la cama desconcertada sin saber cómo había llegado hasta allí. Tenía las piernas tensas como alambres, el estómago revuelto. Al presionar con cuidado el contorno del moretón, una oleada de náuseas me subió por el pecho. Cerré los ojos escuchando mi propia respiración, una bestia asustada encerrada en el baño. Entonces, un golpecito suave, casi tímido, interrumpió el silencio. La voz de Jun, mi nieta, se colaba como un susurro bajo la puerta. ¿Sigues ahí dentro? Estoy bien, cielo, respondí esforzándome por sonar serena. Solo necesitaba un minuto. Hubo un silencio que pesó demasiado. A veces tengo pesadillas, dijo ella con voz baja, sobre el juego del silencio. Mi cuerpo entero se congeló. ¿Qué juego es ese?, pregunté conteniendo el aliento. El tío Cal lo juega. No se puede mover, ni hablar, ni decirle a la abuela. Esa es la regla. Mi mano se aferró al borde del lavabo como si pudiera hundirse en él. El estómago me dio un vuelco violento. Sentía la garganta tan seca que dolía. No supe qué decir. Solo me quedé allí con el corazón reventando en mi pecho, como si quisiera escapar del horror. Escuché los pasos de Jun alejándose, cada uno llevándose un pedazo de mi alma. Luego el silencio volvió más espeso que antes. Giré lentamente y cogí el teléfono. Mis dedos dudaron unos segundos sobre la pantalla y luego se movieron con una claridad feroz. Marqué el 911 y pulsé. La voz de la operadora me pareció distante, demasiado tranquila. Yo apenas lograba articular. Me llamo Elaine Mercer. Estoy en casa de mi hijo en Ridgewood Lane, cerca de Asheville.
Creo que le ha pasado algo a mi nieta. Y quizás a mí también. No me siento segura. Por favor, envíen a alguien. Ella me hizo preguntas. Contesté como pude. La voz me temblaba, pero no cedí. No podía permitirme ser débil. No ahora. Al colgar me quedé inmóvil frente a la puerta cerrada con una sensación que me atravesó como un cuchillo antigua, afilada casi olvidada. Abajo, oí cómo descorchaban una botella y alguien brindaba con entusiasmo. La familia no sospechaba nada. No les avisé. Me senté sobre la tapa del váter el móvil entre las manos temblorosas, aguardando a que el ulular de las sirenas rompiera el silencio. Desde la ventana del piso superior, contemplé cómo la patrulla reducía la velocidad al aproximarse a la entrada. Los faros cortaban la oscuridad como cuchillas de luz. Justo detrás venía un segundo coche pegado a su parachoques. Las luces intermitentes azules no hacían ruido, pero su parpadeo silencioso lanzaba destellos que teñían el porche de sombras danzantes. Poco después, un tercer vehículo se detuvo tras ellos. Una ambulancia. Abrí con cautela la puerta del baño y crucé el pasillo justo cuando llamaban. Bajaba las escaleras cuando Ruth abrió la puerta antes de que pudieran insistir. ¿Alguien se ha desmayado?, bromeó entre risas nerviosas. Estamos en acción de gracias, por amor de Dios. Los agentes no sonrieron. Detrás de ellos una sanitaria se ajustaba al hombro un maletín rojo brillante. Me clavó la mirada y asintió con un gesto firme, casi imperceptible. Le indiqué con la mano la habitación de invitados. Ruth se volvió hacia mí con el ceño fruncido. «Elaine, ¿qué demonios has hecho?» «Necesito que atiendan a Juni», respondí en voz baja sin vacilar. «Y a mí también». Carl levantó las manos en señal de desconcierto. «¿Pero hay alguien enfermo? ¿Qué significa esto?» Kylie giró la cabeza hacia Derek, visiblemente inquieta. «¿Tú sabías algo de esto?» Derek dio un paso al frente intentando sonar conciliador. «Mamá, estás montando una película otra vez. Esto va a ser un escándalo. ¿Podemos hablar en privado, por favor?» No le respondí. Ya no hay nada más que hablar. Uno de los agentes siguió a la sanitaria por el pasillo. Escuché cómo se abría lentamente la puerta de la despensa. Juni estaba acurrucada dentro, oculta entre latas de sopa y rollos de papel. El agente se agachó hablándole con suavidad mientras la sanitaria abría la cremallera de su bolso. Juni no lloraba. Ni siquiera pestañeó. Salió despacio dejando que el sanitario le cubriera los hombros con una manta suave, como si de pronto el peso del mundo le resultara demasiado frío. Un agente se acercó y le murmuró algo que no alcancé antes a entender. Juni respondió en voz baja. El sanitario se quedó inmóvil. Su expresión cambió no a alarma, sino a una seriedad tan súbita que helaba. Me miró de reojo y luego asintió con gravedad a la gente que ya tenía la libreta en la mano. Derek se llevó una mano a la nuca desconcertado. ¿Alguien me va a decir qué está ocurriendo aquí? Me giré para enfrentarlo. Creo que Juni está herida y que alguien en esta casa lo ha sabido todo este tiempo. Kylie abrió la boca pero no logró articular palabra. Ruth parecía atontada, desorientada. La expresión de Carl se endureció de forma casi imperceptible, pero suficiente como para delatarle. En el pasillo Juni permanecía envuelta en la manta, sin dejar de mirarme con los ojos abiertos, como si intentara grabarme. La paramédica señaló la habitación de invitados. Juni la siguió sin decir nada, como si cada paso fuera medido y decidido. La agente se quedó plantada junto a la puerta con los brazos cruzados como una estatua en guardia. Retrocedí un par de pasos y los dejé pasar. Sabía que por primera vez en mucho tiempo no era Tammy a quien necesitaban escuchar.
El aire dentro de la conhabitación olía a lejía vieja y plástico derretido. Juni estaba acurrucada sobre la camilla, la manta aún cubriéndola como si fuera su única defensa contra todo. Una enfermera de rostro tranquilo me pidió con suavidad que saliera mientras la examinaban. Asentí y antes de marcharme rocé su frente con un beso. Le susurré que estaría al otro lado de la puerta sin importar qué. Mis manos temblaban sin control como si fueran las de otra persona. Al fondo del pasillo otra enfermera me tomó las constantes vitales. Me preguntó si quería activar una pantalla de conversación. Asentí. Algo en mi interior necesitaba aferrarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Nunca imaginé lo que descubriría. La enfermera me extrajo sangre con una eficiencia serena y me explicó que los resultados tardarían unas horas. De vuelta en el pasillo me dejé caer en una silla de plástico que crujía bajo mi peso. Metí la mano en el bolso buscando un chicle, algo que me conectara con lo cotidiano, con lo irrelevante. Mis dedos toparon con un borde áspero. Lo saqué. Era un pequeño rectángulo negro, la vieja cámara de niñera que usaba cuando Juni era un bebé. No recordaba haberlo metido en el bolso la semana pasada después de revolver el desván. Pero allí estaba. Pulsé el botón lateral. Una luz roja parpadeó. Estaba grabado. Me coloqué los auriculares y le di al play. Un breve zumbido de estática. Luego murmullos. Pasos amortiguados. Y entonces, nítida como un cristal roto, la voz de Cal. No te muevas o tu abuela pagará las consecuencias. La voz de Juni, casi inaudible, emergió después. Pero me duele. Un silencio. Y de nuevo Cal. ¿Quieres que le pase algo a ella? Pues cállate. Detuve la grabación. Sentí que el aire no alcanzaba. Me dirigí a la enfermería y pedí ver al detective otra vez. Tardó apenas unos minutos en aparecer con el rostro cansado, pero los ojos vivos. «Necesito que escuche algo», le dije. Me condujo a una consulta vacía. Puse la grabación sin explicaciones ni pausas. Cuando terminó, soltó un «se acabó». Media hora después, Cal salía esposado por la puerta principal. Yo observaba desde un banco frente a urgencias. No se dignó a mirarme. Ruth iba detrás chillando que todo era una equivocación. Derek permanecía apartado, los brazos cruzados, la mandíbula tensa como una trampa. Horas más tarde, cuando el detective se marchó y Juni dormía al fin, Derek apareció en la sala de espera. «Esto no puede salir a la luz», dijo. «Nos destruiría». Lo miré en silencio. Sus arrugas hablaban más que él, y en sus ojos no vi angustia por Juni. Era miedo, pero no por nosotros, por su imagen. «Me destruiste tú el día que decidiste no escucharme», le respondí. No replicó. Se dio la vuelta y se marchó. Una enfermera se acercó con mis resultados. Restos de sedante. Dosis baja pero significativa. Lo justo para que las marcas en mi cuerpo tuvieran sentido. Lo justo para que yo supiera que no estaba loca. Cuando se fue, saqué el móvil y comencé a subir la grabación a una nube segura, haciendo 2 copias por si acaso. No iba a perder el control. No esta vez. La sala emanaba una frialdad que no venía solo del mármol o del cristal, sino del silencio calculado que se respiraba entre sus paredes. Juni estaba sentada a mi lado con los pies colgando sin llegar al suelo, abrazando con fuerza una tortuga de peluche que había visto días mejores. Coloqué la mano en su espalda justo en el centro como si ese gesto pudiera mantenernos a ambas a flote, lejos de hundirnos en el suelo pulido que nos sostenía. El proceso comenzó con el protocolo habitual, nombres, fechas, montones de documentos. Mi abogada Carmen Pierce, una mujer de mirada afilada y temple de acero, habló en mi lugar. Expuso los hechos con una precisión quirúrgica, los informes médicos,
las grabaciones de audio, los análisis toxicológicos, las marcas en la piel. No necesitó levantar la voz ni teñirla de dramatismo. La verdad, cruda y sólida, hablaba por sí sola. Cuando nombraron a Ruth, ella se levantó con un blazer gris impecable, el rostro petrificado, en una máscara de falsa serenidad. Clavó los ojos en el juez con una confianza forzada. «Mi hermana siempre ha sido muy emocional», declaró. «No sería la primera vez que Elaine confunde realidad con fantasía. Tiene antecedentes de inestabilidad». Carmen ni siquiera pestañeó. Y sin embargo, replicó con una serenidad devastadora. Esa misma imaginación fue la que desencadenó la detención de su marido. Ese mismo marido que ahora está siendo investigado formalmente por conducta sexual inapropiada con una menor. El juez revisó cada prueba. Carmen, meticulosa, presentó los registros de llamadas y mensajes, incluidos los que el equipo forense logró recuperar del móvil de Kylie, aunque alguien intentó borrarlos. En uno de ellos, fechado 2 meses atrás, Kylie le escribía a una amiga: «June ha vuelto a actuar raro con Cal. No sé por dónde empezar. Uno de ellos ha dicho que Elaine empiece a atar cabos. No puedo permitir que remueva el avispero». La cara del juez no se inmutó, pero en su voz emergió una gravedad distinta. «Encuentro fundamentos suficientes para concluir que la menor corre peligro en su entorno familiar actual», declaró. «Concedo la custodia integral y urgente a la señora Elaine Mercer, con efecto inmediato. El señor Carl Jensen queda detenido a la espera de una investigación penal más profunda». Un murmullo ahogado se escapó a mis espaldas. «Ruth, quizá Kylie no me di la vuelta». Al otro lado de la sala, Dererick permanecía sentado, inmóvil, los brazos cruzados, con una frialdad impenetrable. No me dirigió la mirada, ni una sola vez. Juni se inclinó suavemente hacia mí, su tortuga de peluche, entre las dos como una tregua silenciosa. El juez dio por terminada la audiencia. Las sillas rechinaron contra el suelo en una coreografía caótica. Carmen se acercó, me rozó el hombro y murmuró: «Lo conseguiste». Asentí, aunque mi atención seguía fija en June. Su rostro seguía vuelto al frente, impasible, silenciosa. Pero por dentro algo estaba ocurriendo. Algo se ordenaba. Salimos juntas por las puertas altas de cristal de la mano como 2 náufragas tocando tierra firme. Afuera el sol nos recibía sin condiciones. El dúplex no es ninguna maravilla. 2 habitaciones, un baño con azulejos desportillados y paredes tan finas que se puede escuchar al vecino toser. Pero es nuestro. No hay crujidos del suelo que arrastren fantasmas. No hay pasillos impregnados de silencios envenenados. Solo aire nuevo, limpio, en calma. Juni llevó su tortuga al salón y la acomodó al lado del sillón de segunda mano que habíamos encontrado. Pasó los dedos por la tapicería con cuidado, como si leyera su historia con las yemas. Me miró. «Este no da miedo», dijo. Me senté con cautela, esperando el estremecimiento reflejo ese que me anudaba el pecho cada vez, pero no vino. El cojín me acogió con una suavidad inesperada y por primera vez en años me dejé caer. El cuerpo, el alma, todo. Como si por fin el peso hubiera encontrado un lugar donde soltarse. Pasamos la tarde en el jardín, hincadas sobre la tierra, cavando pequeños huecos con cucharas de plástico. Enterrábamos semillas de girasol con el cuidado de quien entierra algo más que flores. Juni se limpió las manos en sus vaqueros y se inclinó hasta que la nariz casi rozó la tierra húmeda. «Crecen mucho», dijo, «si nadie las aplasta». La observé en silencio, seguía siendo diminuta, pero ya no parecía frágil. Había dejado de serlo. Dentro hicimos panqueques para cenar simplemente porque nos daba la gana.
Ella insistió en echar canela y batió la mezcla con ambas manos soltando una carcajada cuando la masa saltó fuera del bol y manchó la encimera. Nos sentamos en el suelo con los platos en el regazo, las piernas cruzadas y el sirope pegajoso en los dedos. Se recostó contra mí tibia y saciada apoyando la cabeza en mi costado, como hacía cuando aún cabía entera en mi abrazo. Todo parecía tan fácil, tan humano. Aquella noche la arropé bajo una colcha que olía a lavanda y lluvia recién caída. Se acurrucó contra la pared abrazando su tortuga con una intensidad casi ritual. Me quedé a su lado un rato escuchando el vaivén pausado de su respiración, ese ritmo suave que solo se alcanza cuando el sueño es profundo y seguro. Sin hacer ruido me incorporé y regresé al salón. Apagué las luces y dejé que la noche se colara por la ventana abierta. El aire fresco me rozó la piel y por primera vez en mucho tiempo me permití llenar los pulmones sin miedo y vaciarlos del todo.